Aleluya. Aleluya. Buenos días a todos los oyentes de la radio La Perseverancia 107.3. Y en esta mañana queremos estudiar otra vez la palabra. Es momento devocional. Unos 20 minutos, 30 minutos estaremos hablando de la palabra de Dios. Seguimos con nuestro tema, la oración eficaz del justo. Puede mucho, la oración eficaz. Y antes de más nada, vamos a orar al Señor para pedir que sea Él el que nos bendiga y que nos ayude para que podamos interpretar correctamente su palabra y pedir la dirección del Espíritu Santo. Quiero saludar a la gente que nos sigue desde la radio, desde la emisora, pero también desde el Facebook. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias y honra, Señor, por lo que tú estás haciendo con nosotros. Señor, bendícenos en esta mañana. Espíritu Santo, guía tú este estudio, este devocional de esta mañana, Señor Dios, donde estamos hablando acerca de la oración eficaz. Cómo hacer para una oración que sea eficaz. Bendícenos, ayúdanos, Señor. Llévanos, Señor, en una dimensión mayor, Señor, de comunión, de intimidad con nuestro Padre Celestial. Bendícenos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Estamos aquí o seguimos adelante con el estudio que ya empezamos prácticamente casi 4 o 5 días atrás y seguimos hablando de la oración. Entendemos que la oración es importante. Los apóstoles en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, pidieron a Jesucristo diciéndoles, Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Los apóstoles no sabían orar y ellos voluntariamente pidieron a Jesucristo la enseñanza. Dijeron, enséñanos, Señor, enséñanos. Aleluya. Hasta aquí hemos estado viendo que para que una oración sea eficaz, tiene que ser una oración con fe. Uno tiene que buscar momentos de intimidad con Dios, orar a solas. La oración tiene que tener humildad, pero también dijimos que la oración tiene que ser hecha de corazón. Y luego la oración tiene que tener temor de Dios. Porque si no hay temor de Dios, es imposible que Dios responda a nuestra oración. Pero desde ayer empezamos a tocar un tema importante acerca de orar con el Espíritu y orar con el entendimiento. Ahí lo vemos en el libro de 1 de Corintios, capítulo 14. Acompáñame. Pablo está hablando acerca de orar, pero él introduce un tema que a veces es un tema de mucha controversia. No porque Pablo no lo haya declarado claro, pero simplemente porque muchas veces los que predicamos y buscamos la parte que más nos conviene, o porque por doctrina de alguna denominación o lo que sea. Entonces creamos polémica donde no debería de haber polémica. Y vamos a estudiar la palabra de Dios, aleluya, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 14, leemos el versículo desde el versículo 14, dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi entendimiento queda sin fruto. Aquí la palabra mi entendimiento queda sin fruto no significa que mi entendimiento queda sin conocimiento o me quedo en la inconsciencia. No pierdo la conciencia, no. El que cuando uno ora en lenguas, cuando uno ora en el espíritu, la Biblia dice que el espíritu, mi espíritu, queda sin fruto. En otra versión, en la versión original, pone que no entiendo lo que digo. No entiendo lo que digo. Es ahí donde muchas veces la gente han confundido, creyendo que cuando uno está orando en lengua, de pronto es inconsciente. No. Nosotros no perdemos conciencia de nuestros hechos. Simplemente no entendemos en aquel momento lo que uno está diciendo. En aquel momento mi entendimiento no discierne
yo no tengo la capacidad de entender esas palabras que mi boca está pronunciando. Teniendo en cuenta que ayer estuvimos hablando de dos términos que se usa a la hora de hablar en lenguas. El primer término que usamos se llama la palabra glosolalia, que deriva de la frase griega glosais lalein, que literalmente significa hablar en lenguas. Hablar en lenguas. ¿Y qué significa glosolalia? Normalmente se refiere a sonidos similares a la habla dado por el Espíritu Santo para uso en oración privada o pública. Tengo que explicar eso para que nosotros entendamos. Hay otro término que se llama genolalia. También es un término que se usa a la hora de hablar en lenguas. Es una composición de dos palabras. Genos, que significa extranjero, y lalia, que significa lengua. Amén. O hablar. Hablar lenguas extranjeras. Eso es muy importante. Eso es lo que pasó en el día de Pentecostés. Cuando allí en el libro de Hechos, capítulo 2, podemos leerlo para que entendamos más o menos de lo que estamos diciendo. Cuando vino el Espíritu Santo, dice la palabra en el capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud, que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí está el punto. Ellos les oían hablar maravillas en sus propias idiomas, en sus propias lenguas. O sea que eso es algo excepcional que pasó en el Pentecostés. Estamos hablando de genolalia. Esa lengua que uno habla sin haberlo aprendido. Un idioma existente. Un idioma existente. Aquí los apóstoles todos eran galileos. Pero de pronto empezaron a hablar idiomas o lenguas extranjeras. Imagínense los apóstoles hablando en italiano. Los apóstoles hablando en una lengua de África. Los apóstoles hablando en árabe. O sea, ellos no habían aprendido ese idioma, esa lengua. Pero Dios usó esa lengua, en ese momento de la venida del Espíritu Santo, para poder transmitir su palabra en una lengua extranjera. Aleluya. Genolalia. Hablar en lenguas extranjeras. Pero la glosolalia es diferente. Es muy diferente. Es hablar en un idioma o hablar palabras que son inentendibles para los humanos. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, volvemos ahí. Dice Pablo: el que habla en lenguas, habla misterios. Habla misterios. La genolalia no es misterio. La genolalia es un idioma conocida. Imagínense que yo estoy hablando de pronto quechua. Yo no soy de
Bolivia ni de Sudamérica, pero de pronto yo empiezo a hablar en quechua. El Espíritu viene sobre mí y de pronto yo empiezo a hablar quechua. Esa es una bendición. Dios lo hizo en el día de Pentecostés. Lo hizo. Y Dios es capaz de volver de hacerlo. Amén. Amén. Pero cuando Pablo habla aquí en 1 Corintios capítulo 14, dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. No habla a los hombres. Porque no está hablando idioma de los hombres. Está hablando en un idioma desconocido. Está hablando glosalolía. Y dice, sino a Dios, pues nadie le entiende. Nadie le entiende. Ok, es muy importante, aunque por el Espíritu habla misterio. Aleluya. Aunque por el Espíritu habla misterio. El misterio es algo escondido, pero que ha sido revelado. Ahora bien, para que este misterio sea revelado, obviamente tiene que haber una interpretación. ¿Ok? Importante que cuando nosotros oramos en lengua, tiene que haber interpretación. Pero ahora bien, nosotros tenemos que entender que en la mente de Pablo, cuando está hablando aquí en 1 Corintios 14, Pablo está viendo, en la mente de Pablo, había dos formas diferentes del don de lenguas. Muy importante. Había dos formas de interpretación de don de lenguas. Punto 1. El don de lenguas puede ser usado para la oración privada. La oración privada. Una persona está orando en privado con Dios y puede orar en lengua extranjera. Amén. Puede orar en esta lengua que se llama glosolalia. Un idioma desconocido, pero no para Dios, sino para con los hombres. Porque cuando está hablando nadie le entiende. Nadie le entiende. No está hablando genolalia, porque genolalia sí que es un idioma entendible. Amén. A menos que esté en un contexto, en un país donde no se habla ese idioma, de pronto hay alguien que conoce ese idioma y lo escucha y lo interpreta. Ahora bien, es muy importante entender eso para que no caigamos en esta confusión del tema de hablar en lenguas. Pero luego, cuando una persona está orando en lenguas de modo privado, no necesita interpretación. Porque dice la palabra, está hablando con Dios. Es su momento personal con Dios. De hecho, la Biblia lo corrobora en el versículo 4 del capítulo 14. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Está hablando en una lengua extraña. No está hablando en una lengua extranjera, sino extraña. Nadie le entiende. Aleluya. Y dice la palabra, sigue diciendo, asimismo se edifica. Es algo personal. Asimismo se edifica. Ahora bien, eso es el primer punto donde Pablo habla de hablar en lenguas. Tú puedes orar en lenguas, en privado, hablar con Dios misterios. Nadie te entiende, pero Dios de lo alto, el que te dio este don por medio del Espíritu Santo, Él sí te entiende. Aleluya. Aleluya. Luego hay una segunda parte del don de lenguas, donde cuando estamos hablando en lengua en público, aunque hablamos de lengua extraña, he dicho glosalía es un sonido de palabras, puede ser de sílabas. De pronto una persona en la iglesia empieza solamente está reproduciendo unas sílabas. Pero estas sílabas tienen algún mensaje de la parte de Dios. Ahora bien, si eso se produce en público, obviamente la iglesia tiene que entender que esta persona tiene un mensaje. Y ese tiene que ir interpretado. Importante. Tiene que ser interpretado. Y si la persona sigue y no interpreta, el moderador tiene la autoridad de mandarlo callar. ¿Por qué? Porque no está dando un mensaje, sino que está orando en privado. Ahí es donde viene el desorden en las iglesias. Cuando nosotros no sabemos discernir el don de lengua, no sabemos hacer el buen uso
de don de lenguas. Ahora, cuando está orando la multitud, cae el Espíritu Santo, es otra cosa. Pero cuando una persona de pronto, cuando todo el mundo está calladito, y uno empieza, sigue, obviamente la iglesia tiene que entender rápidamente que esta persona tiene un mensaje. Y el moderador puede decir, Dios si quiere hablarnos, háblanos. Y si la persona no tiene el don de interpretación, obviamente el moderador tiene que pedir a la iglesia para ver si hay alguien con don de interpretación que interprete esas palabras. Y si no hay interpretación, después que el moderador también lo ha pedido, obviamente tiene que mandar callar a esta persona. Se entiende que está haciendo una oración privada con Dios. Amén. Muy importante porque estamos tocando algo que trae confusión. Mucha gente, la gente no lo sabe. Y de pronto hay un desorden en la iglesia. Pero déjame hablarles un poquito de orar en lenguas. Cuando nosotros oramos en lengua en momento privado, hablamos en esa lengua extraña, hay un momento de oración en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26. Quiero explicarle algo importante aquí. Sumamente importante. Mientras que me estás buscando ahí Romanos capítulo 8, 26, déjame seguir explicándoles eso de tú tienes que pedir a Dios. El que tiene don de lenguas tiene que pedir a Dios el don de interpretación. Si Dios te lo da, gloria a Dios. Si no te lo da, por lo menos en la iglesia, en la asamblea, en un culto público, tenemos que pedir que Dios dé a la iglesia gente, capacita a la gente con un don de interpretación de lenguas. Amén. Muy importante para que sabemos que Dios puede usar ese don de lenguas para traer un mensaje. ¿Y para qué? Para que la iglesia fuese edificada. Amén. ¿Cómo podemos edificar la iglesia si nadie nos entiende? Por eso Pablo dice, si bien tú oras, si bien tú das acción de gracias, pero los demás no están siendo edificados. Y carece de sentido eso. A mí me pasó, siendo un joven cristiano, un día de eso, justo el día que recibí el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de lenguas, nadie me había enseñado todavía de eso. Yo cometí el mismo error. Mi pastor me pidió para despedir el culto. Yo empecé a orar en mi idioma y de pronto fue llevado por el Espíritu, empecé a hablar en lenguas. Cuando mi pastor había dicho de despedir el culto. Yo no entendía eso. Yo obviamente oré, terminé, me paró mi pastor, ya después de la reunión me explicó que tengo que tener cuidado, que el espíritu de profecía, está sujeto a los profetas. Eso también se llama alineación. Saber alinear bien las cosas. Muchas veces no sabemos alinear las cosas. Te piden que ore por las ofrendas, te pones a orar en lenguas. Eso no funciona. ¿Cómo la gente va a decir amén a tu oración si no te han entendido? O sea, nosotros como cristianos debemos madurar en ese punto. Debemos madurar. Ahora bien, imagínense que a mí me dicen de orar por las ofrendas. Empiezo a orar. Señor, bendice las ofrendas de hoy. Y de pronto empiezo Eso puede pasar. Porque en aquel momento, igual esa persona está recibiendo un mensaje. Pero ahora bien, la persona tiene que interpretar eso. Tiene que interpretar eso. Porque está haciendo una oración en público. Ahora, si no hay mensaje, no hay que hacerlo. Si no hay, interpretación, no hay que hacerlo. Porque eso crea confusión. ¿Ok? Romanos 8, 26 dice la palabra: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros en gemidos indecibles. ¡Wow! Amén. Quiero explicarles aquí una cosa muy importante que pasa sobre todo en la gente que oran en lenguas. Es una bendición ser bautizado en el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas. Muchas veces pasa que tú estás orando, llega en un momento dado de la oración,
tu corazón ya no puede. Tu alma ya no puede. Tu mente ya no puede. Por la carga de la situación que tú estás presentando a Dios. Que tú le estás exponiendo a Dios. De pronto te quedas sin palabras. No sabes cómo explicarle lo que está en tu corazón. No sabes cómo explicarle lo que está en tu alma. No sabes lo que explicarle lo que está en tu cabeza. De pronto, el Espíritu Santo toma tu lengua. Empieza a llorar ahí y a hablar en lenguas. Y justo en aquel momento, escucha, lo que está pasando, dice la palabra aquí, el Espíritu mismo intercede por nosotros, porque orar como conviene no sabemos. Yo no sé cómo explicarle el problema de mi hijo. Yo no sé cómo explicarle el problema de mi familia que está enferma. Y yo quiero explicarle a Dios, pero no puedo. De pronto el Espíritu Santo ve que hay un dolor en mí, hay una carga en mí, pero yo no sé cómo explicarle eso al Padre. Y Él se apodera de mí, se apodera de tu lengua. De pronto empiezas a ir, no. Tú, en aquel momento, el Espíritu mismo está intercediendo por ti. Amén, amén. Aleluya. Amén. Y dice la palabra, con gemidos, porque tú también estás gimiendo. Tú estás gimiendo. Estoy hablando de una oración en privada. Tú estás gimiendo. Y el Espíritu Santo viene ahora a apoyarte en esta oración con palabras indecibles, con palabras que no se puede explicar con el entendimiento humano. Lo digo por experiencia. Son momentos de gloria. Son momentos que realmente sentimos el apoyo del Espíritu Santo en la oración. Aleluya. Porque tú quieres decirle algo al Padre, pero no sabes cómo decirlo. No sabes orar como conviene, pedir como conviene. De pronto el Espíritu Santo te dice, déjamelo a mí. Yo sé que quieres hablar al Padre, cosas importantes, pero no sabes cómo decírselas. Yo te ayudo para decírselas. Pero en mi idioma. Lo haremos en mi idioma. Lo haremos en un idioma extraño. En una lengua extraña. Aleluya. Es una bendición orar en lenguas. Dios nos conecta con Él a través de las lenguas. Ahí hablamos misterios. Hablamos misterios. Nadie nos tiene que entender, porque estamos hablando cosas sumamente profundas con Dios, con nuestro Padre. No necesita interpretación eso, porque la propia persona que está orando, dice la palabra, su entendimiento está estéril. Aleluya. Su entendimiento, dice la palabra, mi entendimiento queda sin fruto. Yo mismo no entiendo lo que me está pasando. Perdóname lo que estoy hablando. Pero el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Aleluya. En tu momento devocional, en tu momento a solas con Dios, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y te lleva a hablar en lenguas, hazlo. Porque estás entrando en una dimensión mayor de conexión, de intimidad con Dios. Por eso la Biblia dice, termino aquí por hoy, en el 1 Corintios 14, versículo 39, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No impidáis de hablar en lenguas. Es la voluntad de Cristo que nosotros hablemos en lenguas. Ya sea para nuestro momento privado, ya sea para traer un mensaje, para edificar la iglesia, la casa de Dios. Y otro último versículo, para que veamos cuán importante para Cristo fue el bautismo en el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, importante. Aleluya. Escucha lo que Cristo dice. Además, son palabras que Cristo dice después de la resurrección. Antes de ascender al Padre, Cristo le dice a la iglesia, y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Hablarán nuevas lenguas. Es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que nosotros hablemos nuevas lenguas. Pero ojo, hay dos términos para hablar de eso. Glosolalia, que significa idioma, lengua extraña, que cuando uno habla eso, nadie entiende. ¿Qué significa lengua extraña? Y nadie, incluso la propia persona que lo está hablando, no entiende. Eso es lo que la Biblia llama hablar en lengua, en lenguas. Pero también hay otro término que es genolalías, que significa hablar en una lengua extranjera. Ahí es donde está la diferencia. Una lengua extranjera. De pronto, un español está hablando en inglés sin aprenderlo. De pronto, un inglés está hablando chino sin haberlo aprendido. Son maravillas de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Ojalá todos tengamos este don de hablar en lenguas en esas dimensiones, ya sea de glosolalia o de genolalía. Amén. Lo importante que sirva para las dos cosas, hemos dicho, para edificación propia, pero también para la edificación de la iglesia. Aleluya. Lo importante, como dice Pablo, todo se haga en orden. No impida de profetizar ni de hablar en lenguas, más que todo se haga en orden, porque el Dios que servimos es un Dios de orden. Aleluya. Ahí donde terminamos por hoy. Para cualquier duda, estamos transmitiendo en Facebook. Escríbanos. Puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, no es mi problema. Esa es la palabra de Dios. Amén. Amén. Un servidor ha intentado interpretar bajo la inspiración del Espíritu Santo lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra, pero hágase todo decentemente y con orden. De eso se trata en ese estudio. Aprendamos a hacer el buen uso de los dones. Que Dios os bendiga. No pare de hablar en lenguas. Es la forma de edificarte a ti mismo y de hablar misterio con tu Padre Celestial. Pero si tienes que hablar ese idioma, esa lengua en público, pídele a Dios interpretación. Amén. Ha estado con vosotros el pastor Panda. Aleluya. Pero vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendice, Señor, a los oyentes que nos están siguiendo, Señor, a través del Facebook y los que nos están siguiendo a través de la radio, La Perseverancia 107.3. Derrama tus dones, porque tu palabra dice, estas son las señales que seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y tu siervo, el apóstol Pablo, dice que no impidamos de profetizar ni de hablar en lenguas. Y ayúdanos a hacerlo todo en orden y decentemente. En el nombre de Jesucristo. Que Dios os bendiga. Amén y amén.